Nos ponemos de pie, por favor, y estiramos nuestras manos hacia el siervo. Padre, bendecimos, Señor, a este varón, Señor. Declaramos, Señor, que se posa, Señor, sobre sus hombros, Señor, sobre su cabeza, Señor, sobre su boca, Señor, tu palabra de verdad, Señor. Declaramos, Señor, que se mueve, Señor, tu Espíritu Santo, Señor. Ya no estamos, Señor, en este lugar. Ya estamos en tu presencia, papá. Te pedimos que bendigas, Señor, todas las áreas, Señor, en las que Él se mueve, Señor. Que se cumpla, Señor, lo que dice tu palabra. Que todo lo que toque en la planta de sus pies se le sea dado, Señor. Que todo lo que toque en sus manos sea prosperado, papá. Que sea, Señor, una nueva unción, Señor. Que sea un nuevo, Señor, derramamiento, Señor. Que sea, Señor, primeramente, Señor, personal. Y después, Señor, hacia todo el mundo. Que tu presencia, Señor, nunca se aparte, Señor. Ni a derecha ni a izquierda, Señor. Que sea siempre, Señor, su lámpara a sus pies, papá. De día y de noche, Señor, lo acompañes como hasta ahora. Declaramos, Señor, que es más que bendecido, Señor. Más que prosperado, papá. En todos los momentos, en todos los lugares, Señor. Declaramos, Señor, que ninguna enfermedad, Señor, aunque no la haya, Señor, lo tocará. Declaramos, papá, que Él, Señor, te sigue, Señor, con un denuedo, Señor, como cada uno de tus siervos. En el nombre poderoso de nuestro amado Yahshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Bendito sea su nombre. Amén. Bueno, me queda un 20% de voz. Éxodo, capítulo 3. Cuando hablamos de Pesach, esto preparando nuestra alma, hemos de pensar en celebrarlo fuera de lo rutinario, de la tradición, de estar pensando en una Semana Santa, sino más bien de nosotros el buscar el reinicio de una vida nueva. Cada fiesta bíblica representa eso, un reinicio de una vida nueva. Y esta es la primer fiesta del año. Aun cuando pasó Purim, no es una fiesta llamada oficial. Aquí venían todo el pueblo del Eterno, llamado desde hebreo hasta judío, a Jerusalén, de diversas partes del mundo. Hoy en día es igual, aunque es obvio, es un poco más, no sé si más difícil o no que esos tiempos. Jerusalén es una nación pequeñita, creo que va por ahí casi como Guadalajara, Monterrey, algo así creo, tal vez un poco más grande, indestructible, intocable, amén. Y por ahí algunas naciones en la antigua Rusia, ahora China, y por ahí se oye de, no se diga de los árabes, que han querido destruirla. Pero es una ciudad pactada como Jerusalén. Es una nación establecida como sede de la presencia del Eterno, de su revelación. Y de ahí viene la salvación en el nacimiento de Yahshua como el Cordero de Dios. Amén. No, de toda la enseñanza, de todo. Hay tres puntitos que queremos tocar. ¿Qué hay antes de la Pascua? El pueblo de Israel era cautivo, esclavo en Egipto. Cuando José
en su vida tan difícil, tan rara, llega a ser gobernador de Egipto. El pueblo de Israel se concentra en Egipto. Y por ahí un consejero le dice a Faraón: está creciendo mucho el pueblo hebreo. Las mujeres hebreas podían tener 5 o 7 hijos, las egipcias no. Y ese riesgo y ese temor provoca que Faraón establezca que deben morir los niños, los bebés, inclusive provocar el aborto en mujeres embarazadas. El libro, el Midrash, que va a la par de la Biblia, que no lo tradujeron completo ahí junto a la Biblia, habla de que el Eterno permitía que las mujeres se enterraran inclusive en la tierra, y pues, por unos momentos en los que llegaban el ejército egipcio a tratar de matarles, si podían soportar el vivir de esa hora o 2 horas, qué sé yo. Y ya cuando se iban, pues ya lograban salir de la tierra y conservar la vida. Así quedó registrado muchísimos milagros que no se tradujeron aquí, pero eso hace ver la grandeza de un Dios protector y todopoderoso. Amén. Cuando siguen narrando entonces, el Eterno escucha el clamor. Dice la Escritura, cuando más adelante habla con Moisés: he escuchado el clamor del pueblo. El clamor pedía libertad. Estaban esclavos, decíamos en la mañana, como pueblo, esclavos en lo personal. Eran tratados como eso, trabajando, construyendo, trabajando el campo y lavando los animales, lo que es un esclavo en toda la extensión de la palabra. Ese clamor hace que se mueva la presencia del Eterno para buscar un libertador. Cuando nosotros oramos, en ocasiones es necesario un desbordamiento de nuestra alma, un quebrantamiento. Las pruebas en mucho llevan una diversidad de maneras en cómo el Eterno trata con nosotros. Siempre he dicho que las pruebas que tenemos a veces, comparadas a las de otros, son miel. Esto sin ofender a nadie, porque pueden ser más fuertes, más graves. La nuestra puede ser pequeñita y estamos ahí, tal vez no con esa fortaleza o esa fe adecuada, ¿no? Nos estamos cayendo tal vez en algo no tan grave. Pero es normal que nos pegue y que nos duela, porque es nuestra prueba, nuestro dolor, lo que nosotros estamos enfrentando. Pesach son 7 días para cargar nuestra alma de fortaleza, de fe. Hablaba yo de un quebrantamiento como el vaso de alabastro de la mujer que unge los pies del Señor. Y tenía un aroma de lo más hermoso, pero ese tipo de perfume tan caro era guardado en un frasco, digamos, como de piedra más que de barro, y costaba mucho trabajo romperlo, pero mucho trabajo, porque así era tratado este tipo de perfume, y debería tener un envase de una dureza para que se pudiera conservar y pudiera generar un aroma todavía de más valor. Amén. Hay veces que es así. El pueblo ya no soportó y tuvo ese quebrantamiento y tuvo ese abrir de su alma para clamar: Padre, libéranos, sácanos de aquí, ya no soporto la esclavitud que está en nuestras vidas como pueblo. Habla de que algunos habían
apostasaron, perdón, si lo digo mal, y ya estaban creyendo en algunos dioses de los egipcios. Al fin humanos se estaban dejando ir por ahí. No es fácil la esclavitud. Hay un canto, un corito muy antiguo que dice: Yeshua rompe las cadenas y nos da seguridad. Cuando decimos amén. Y estaban encadenados invisiblemente por esa situación de la libertad. No recuerdo el pensador que lo escribió. Y uno de los artículos de derechos humanos a nivel mundial dice que si un hombre tiene derecho a algo, es a su libertad personal y propia. Nadie tiene el derecho, ni de palabra, ni de señalamiento, ni de ninguna manera o forma, de condenar, explotar o esclavizar a alguien. La palabra en su sabiduría, obvio, que es más profunda, más fuerte, más verdadera, y nos lleva a una libertad hermosa. Cuando dice que Yahshua es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Denle ese aplauso al Eterno. Amén. Ese quebrantamiento movió al Eterno para buscar ese libertador. Paralelamente, el libertador para nosotros es Yahshua. ¿Cuántos decimos amén? Y regresando a Moisés, en este capítulo 3 de Éxodo, habla de su llamamiento como libertador. Mire, Moisés vivió en Egipto desde niño. Conocía al faraón, conocía a los hechiceros de Egipto. Sabía que había brujos con un poder grande, tremendo ahí. Él no iba a enfrentar a cualquier persona como persona. Faraón ahí era considerado un dios, igual que en los tiempos de la Roma del Señor Yeshua, los emperadores eran considerados dioses. Y él, pues no era tan fácil llegar, ¿no? Primero lo llama, capítulo 3, y ya después le dice la misión. Yo empecé hablando por la misión, de que vas a ir y vas a libertar a mi pueblo, y vas a enfrentar a Faraón. Por ahí hay unas excusas de este Moisés. No era tan fácil, repito. Cuando el Eterno nos liberta, ese canto hermoso que entonamos antes del mensaje, tu fidelidad es grande. Aleluya. A mí me daban ganas de llorar, no sé usted, o no sé si alguien lloró. Decíamos hace un momento que su misericordia no tiene límites. Yo he conocido la misericordia del Señor. Para mí no tiene límites. Es algo extraordinario su misericordia. No sé para usted, ¿verdad? Pero Él no va a llamar a alguien a enfrentar una situación tan difícil si no lo equipa, si no le da lo necesario. Bien dicen por ahí, muchas veces la bendición va a depender del tiempo que nosotros le extendamos, la acortemos. Ya no mencione la palabra fe como fe, es sugerencia. Mejor diga confianza. Fe enseña confianza, seguridad, certeza, convicción, estabilidad espiritual, declaración. Fe significa todo eso.
Pero si no vive en la confianza de la realidad del ser que existe en su vida y en la mía, tal vez la palabra fe y todas sus ramas no va a hacer efecto. Tenemos que aprender a caminar en la confianza del Señor. Amén. Yo caminé tanto en su confianza que hace 8 días me caí. Cerré los ojos y ya los vuelvo a cerrar, pero me tomé así el espíritu. Bueno, el hecho es que la confianza, vamos a decir, una de las ramitas de la fe, da seguridad. Repita conmigo: la confianza provee seguridad. Porque hay dudas, porque hay indecisiones, porque hay situaciones, porque hay muchas preguntas, porque hay algo que no le da ese complemento a su vida, que siempre se está quejando hacia otros, hacia usted mismo. Porque siempre tiene que haber ese sinsabor, perdón cuando no explique bien, ese sentirse mal, no completo, completa. Es porque está faltando una seguridad, una confianza más fuerte, más total. Amén. Cuando Moisés está viendo la zarza, que no se consume el fuego, que no se apaga. Iré y veré esta grande visión. Se acerca. Y este mensaje lo hemos predicado no sé cuántas veces, ¿no? Pero vamos a tomar un primer punto: cómo poder entrar a la celebración de una Pascua, entendiendo primero que el sacrificio es del Señor, que Él lo hizo por nosotros, pero que de igual manera, ya hablando de Moisés, Él nos va a equipar, aleluya, para que enfrentemos lo que se tiene que enfrentar, a lo que se tiene que vivir. En el versículo 5 le dice: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Habla de humildad. Y este es un primer punto, el verso 6. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar al Eterno. Repita conmigo: este Dios es el Dios de los pactos. ¿Cuántos lo creen? Él no nos va a dejar, no nos va a enviar, no vamos a enfrentar si no hay un pacto de seguridad, de confianza. Cuando hablamos de los patriarcas, su ministerio, los atributos, la enseñanza que tienen para nuestra vida y la aplicación que nosotros tenemos que recibir y ponerle en práctica. El Señor, repita conmigo, me da autoridad por medio de sus pactos. Amén. Abraham es el pacto que representa la fe, la confianza. Abraham, y en los mensajes, yo mismo, muchos predicadores decimos la obediencia, la fidelidad, el amor, que no sabía dónde iba, está dejando costumbre, alimento, clima, todo eso, ¿no? Pero independientemente de, él se mueve porque oye la voz del Eterno.
Moisés, Moisés, Moisés. Y dice que Moisés dijo, heme aquí, Anoni en hebreo es, estoy contigo y no volteo atrás. Ese es de Moisés. Cuando le llama a Abraham, ni siquiera dijo, Anoni, heme aquí. Simplemente escuchó la voz del Eterno y como un eco permanente, y el eco está hacia allá, y entonces yo camino hacia el eco de la voz, y camino, y sigo caminando, y voy a seguir caminando, porque quien escucha por primera vez la voz del Eterno y no se desconecta, siempre la va a escuchar y siempre el Señor lo va a mover, porque va a tener una vida que Él pacta con nosotros en fe para darnos seguridad, para darnos confianza y para que entendamos que cuando Él nos llama, Él nos lleva a donde quiera a enfrentar lo que sea, y por delante la garantía de que vamos a ser más que bendecidos. Amén. Aleluya. Y decía más que bendecidos, ¿por qué? Moisés conocía lo de las estrellas. Por eso lo sacó y le dijo, mira la noche, ven las estrellas, así será tu descendencia. Ahí le estaba revelando también, vas a ir a una tierra donde será como el polvo de la tierra, tu descendencia. Será como el polvo de la arena. Cuando el Señor habla y nosotros logramos conectarnos con esa voz y la vamos a seguir escuchando, Él nos va a estar revelando también muchas cosas. Muchas cosas. Cuesta mucho trabajo, obvio, hay trabajo, hay familia, hay economía que tiene que tener para X. Hay de todo un poco, ¿no? Y la voz del mundo, de las inquietudes, de las diversiones, las voces negativas que escuchamos, las voces que nos envuelven, que nos ponen a tal vez a dudar y por ahí. Pero lea la Biblia, por favor, ahí en casa a solas. Lea una parte, yo no sé cuál le va a indicar el Eterno. Léala 3 veces, tal vez es un versículo o un capítulo, y cierre sus ojos. Dejemos de ver el mundo material, el mundo carne. Y como nuestra alma y espíritu acaban de leer, y ojos son ventanas del alma, del espíritu, estamos listos para escuchar la voz del Eterno. Cuando decimos amén. Una de las maneras, otra ha sido así. Yo acudí a algunas iglesitas chiquitas, no me gustaban las grandes, y siempre me sentaba hasta atrás. Y cuando decía el pastor, alguien quiere recibir al Señor como el Salvador de su vida y todo, yo agachaba la cabeza y decía, tengo que dejar el lejaim, el fútbol, tengo que dejar los amigos, todo. Después, Señor. Y no sé cuántas veces sentía que mi corazón ardía. No sé cuántas veces el Espíritu Santo me levantaba y el diablo me sentaba. Y no sé cuántas veces sentía eso que ya no soportaba y que quería decir yo, y no. Y me quedaba ahí. Yo creo que por eso hasta me puse un endemoniado para decir, no que no. Y tuve que entrarle así, ¿verdad? Ya en su fidelidad. Y es como entendí la voz. ¿Cuántas veces le he hablado al Señor, hermano? Él es un Dios de pactos. La manera en que nos ha llamado, la forma en que usted alguna vez, no sé,
aquí en un cassette, en un canto, en un niño, algo que leyó en la Biblia, algo que leyó en un libro, en un testimonio, ha escuchado. Yo solo sé que nunca es tarde. Los llamamientos son diferentes, bien diferentes. Por esto es precioso. Por oír la voz. En este Dios de los pactos está Isaac. Es increíble que cuando van a sacrificar al animalito, Isaac va cargando la leña y dice, ¿y el animal? Y el padre Abraham le contesta a Isaac, Dios proveerá. Pero antes, dice Abraham, iremos al holocausto, al sacrificio, a la ofrenda, a adorar, adoraremos y regresaremos. Tenían la seguridad que iban a regresar. Repita conmigo, adoración. También es sacrificio. Aquí el pacto en Isaac para Isaac y para nosotros es sacrificio. Nada llega gratis, Hay que darle duro el que tiene una profesión y estudió. Hay que trabajarle duro el que tiene un trabajo de mucho físico, ¿no? Sea la profesión que sea media, alta, no sé. El estudio que se logra, el trabajo que se tiene y la superación, el progreso. No se puede parar, es un sacrificio, es un esfuerzo. Isaac estaba dispuesto al sacrificio. Cuando el padre Abraham lo empieza a amarrar, porque fue atado ahí hasta arriba del holocausto, a cuenta como el atril, y los amarraba, lo amarró. Ahí entendió Isaac que él estaba para ser sacrificado. Entonces, en esos libros que hablamos menciona de que ya estaba Ismael, el primer hijo de Abraham, con Agar. De ahí viene el pueblo árabe. Y ese Ismael aventaba a Isaac, que era mucho más menor. Lo repudiaba después. Aquí la historia se mueve un poco a la luz de la Biblia, ¿no? Pero entonces Isaac dice, yo tengo que hacer un sacrificio muy grande, muy fuerte, para tener más reconocimiento que el primogénito Ismael. Porque Ismael le decía, yo soy el primogénito de papá. Entonces, Isaac dice, estoy dispuesto al sacrificio. Se habla que había tribus nómadas, sirios, fenicios, donde vivía Abraham y sacrificaban niños. Cuando él cruza el río Éufrates, era como la tierra prohibida. Y cuando él cruza y no regresa, la palabra cruzado significa hebreo, lo dice el libro de los Hechos. De ahí nace la palabra hebreo, la raza hebrea. Entonces cuando cruza, otros de diferentes tribus se animan y cruzan, son los cruzados, los hebreos, pero todavía sacrificaban niños. Y cuando él sube y él baja y les dice, Dios dio un nuevo sacrificio y ya no hay que sacrificar hijos. Retomando entonces, cuando está atado Isaac y va a ser sacrificado por Abraham, se oye la voz de un ángel y le dice, no. ¿Hasta dónde llegaba la fe de Abraham? Más bien la fidelidad, que él dice, esta no es la voz del Eterno. Yo no necesito escuchar la voz de Dios.
y no obedece y se aferraba a inmolarles en el cuello. A ese grado identificaba la voz del Eterno. Esa no es la voz. Y estaba dispuesto a enterrarle la daga, ¿verdad? A este Isaac. A mí me impacta porque Isaac estaba saboreándose su sacrificio. Entonces narra ahí de que el Eterno está viendo la escena y suelta una lágrima desde ese lugar tan alto, y cae la lágrima y pega en el brazo, mano de Abraham, y lo paraliza. Y le dice: Dios ha provisto. Y estaba un carnero, o sea, un cordero adulto, trabado en las ramas de una zarza, como en el llamamiento de Moisés, que le habló por medio de la zarza. La zarza es una planta que también tiene espinas, sacrificio. Uno que llevará espinas es el que ha de ser el sacrificado por todo el pueblo. Él es el que tiene la primogenitura verdadera. Y un cuerno representaba al Mesías sufriente, y el otro, en su segunda venida, al Mesías triunfante. Amén. Y en la aplicación a nuestra vida, bendito sea su nombre. Amén. Bueno, me queda un 20% de voz. Éxodo, capítulo 3. Cuando hablamos de Pesach, esto preparando nuestra alma, hemos de pensar en celebrarlo fuera de lo rutinario, de la tradición, de estar pensando en una Semana Santa, sino más bien de nosotros el buscar el reinicio de una vida nueva. Cada fiesta bíblica representa eso, un reinicio de una vida nueva. Y esta es la primer fiesta del año. Aun cuando pasó Purim, no es una fiesta llamada oficial. Aquí venían todo el pueblo del Eterno, llamado desde hebreo hasta judío, a Jerusalén, de diversas partes del mundo. Hoy en día es igual, aunque es obvio, es un poco más, no sé si más difícil o no, que esos tiempos. Jerusalén es una nación pequeñita, creo que va por ahí casi como Guadalajara, Monterrey, algo así creo. Tal vez un poco más grande, indestructible, intocable. Amén. Y por ahí algunas naciones en la antigua Rusia, ahora China, y por ahí se oye de, no se diga de los árabes, que han querido destruirla. Pero es una ciudad pactada como Jerusalén. Es una nación establecida como sede de la presencia del Eterno, de su revelación. Y de ahí viene la salvación en el nacimiento de Yahshua como el Cordero de Dios. Amén. No, de toda la enseñanza, de todo. Hay tres puntitos que queremos tocar. ¿Qué hay antes de la Pascua? El pueblo de Israel era cautivo, esclavo en Egipto.
Cuando José, en su vida tan difícil, tan rara, llega a ser gobernador de Egipto, el pueblo de Israel se concentra en Egipto. Y por ahí un consejero le dice a Faraón: está creciendo mucho el pueblo hebreo. Las mujeres hebreas podían tener 5 o 7 hijos, las egipcias no. Y ese riesgo y ese temor provoca que Faraón establezca que deben morir los niños, los bebés, inclusive provocar el aborto en mujeres embarazadas. El libro, el Midrash, que va a la par de la Biblia, que no lo tradujeron completo ahí junto a la Biblia, habla de que el Eterno permitía que las mujeres se enterraran inclusive en la tierra, y pues, por unos momentos en los que llegaban el ejército egipcio a tratar de matarles, y podían soportar el vivir de esa hora o 2 horas, qué sé yo. Y ya cuando se iban, pues ya lograban salir de la tierra y conservar la vida. Así quedó registrado muchísimos milagros que no se tradujeron aquí, pero eso hace ver la grandeza de un Dios protector y todopoderoso. Amén. Cuando siguen narrando entonces, el Eterno escucha el clamor. Dice la Escritura, cuando más adelante habla con Moisés: he escuchado el clamor del pueblo. El clamor pedía libertad. Estaban esclavos, decíamos en la mañana, como pueblo, esclavos en lo personal. Eran tratados como eso, trabajando, construyendo, trabajando el campo y lavando los animales, lo que es un esclavo en toda la extensión de la palabra. Ese clamor hace que se mueva la presencia del Eterno para buscar un libertador. Cuando nosotros oramos, en ocasiones es necesario un desbordamiento de nuestra alma, un quebrantamiento. Las pruebas en mucho llevan una diversidad de maneras en cómo el Eterno trata con nosotros. Siempre he dicho que las pruebas que tenemos a veces, comparadas a las de otros, son miel. Esto sin ofender a nadie, porque pueden ser más fuertes, más graves. La nuestra puede ser pequeñita y estamos ahí, tal vez no con esa fortaleza o esa fe adecuada, ¿no? Nos estamos cayendo tal vez en algo no tan grave. Pero es normal que nos pegue y que nos duela, porque es nuestra prueba, nuestro dolor, lo que nosotros estamos enfrentando. Pesach son 7 días para cargar nuestra alma de fortaleza, de fe. Hablaba yo de un quebrantamiento como el vaso de alabastro de la mujer que unge los pies del Señor, y tenía un aroma de lo más hermoso, pero ese tipo de perfume tan caro era guardado en un frasco, digamos, como de piedra más que de barro, y costaba mucho trabajo romperlo, pero mucho trabajo, porque así era tratado este tipo de perfume, y debería tener un envase de una dureza para que se pudiera conservar y pudiera generar un aroma todavía de más valor. Amén. Hay veces que es así. El pueblo ya no soportó y tuvo ese quebrantamiento y tuvo ese abrir de su alma para clamar: Padre, libéranos, sácanos de aquí, ya no soporto la esclavitud que está en nuestras vidas como pueblo. Habla de que algunos habían
apostasaron, perdón, si lo digo mal, y ya estaban creyendo en algunos dioses de los egipcios. Al fin humanos se estaban dejando ahí por ahí. No es fácil la esclavitud. Hay un canto, un corito muy antiguo que dice: Yeshua rompe las cadenas y nos da seguridad. Cuando decimos amén. Y estaban encadenados invisiblemente por esa situación de la libertad. No recuerdo el pensador que lo escribió. Y uno de los artículos de derechos humanos a nivel mundial dice que si un hombre tiene derecho a algo, es a su libertad personal y propia. Nadie tiene el derecho, ni de palabra, ni de señalamiento, ni de ninguna manera o forma, de condenar, explotar o esclavizar a alguien. La palabra en su sabiduría, obvio, que es más profunda, más fuerte, más verdadera, y nos lleva a una libertad hermosa. Cuando dice que Yahshua es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Denles aplauso al Eterno. Amén. Ese quebrantamiento movió al Eterno para buscar ese libertador. Paralelamente, el libertador para nosotros es Yahshua. ¿Cuántos decimos amén? Y regresando a Moisés, en este capítulo 3 de Éxodo, habla de su llamamiento como libertador. Mire, Moisés vivió en Egipto desde niño. Conocía al faraón, conocía a los hechiceros de Egipto. Sabía que había brujos con un poder grande, tremendo ahí. Él no iba a enfrentar a cualquier persona como persona. Faraón ahí era considerado un dios, igual que en los tiempos de la Roma del Señor Yeshua, los emperadores eran considerados dioses. Y él, pues no era tan fácil llegar, ¿no? Primero lo llama, capítulo 3, y ya después le dice la misión. Yo empecé hablando por la misión, de que vas a ir y vas a libertar a mi pueblo, y vas a enfrentar a Faraón. Por ahí hay unas excusas de este Moisés. No era tan fácil, repito. Cuando el Eterno nos liberta, ese canto hermoso que entonamos antes del mensaje, tu fidelidad es grande. Aleluya. A mí me daban ganas de llorar, no sé usted, o no sé si alguien lloró. Decíamos hace un momento que su misericordia no tiene límites. Yo he conocido la misericordia del Señor. Para mí no tiene límites. Es algo extraordinario su misericordia. No sé para usted, ¿verdad? Pero Él no va a llamar a alguien a enfrentar una situación tan difícil si no lo equipa, si no le da lo necesario. Bien dicen por ahí, muchas veces la bendición va a depender del tiempo que nosotros le extendamos, la acortemos. Ya no mencione la palabra fe como fe, es sugerencia. Mejor diga confianza. Fe enseña confianza, seguridad, certeza, convicción, estabilidad espiritual, declaración. Fe significa todo eso.
Pero si no vive en la confianza de la realidad del ser que existe en su vida y en la mía, tal vez la palabra fe y todas sus ramas no va a hacer efecto. Tenemos que aprender a caminar en la confianza del Señor. Amén. Yo caminé tanto en su confianza que hace 8 días me caí. Cerré los ojos y ya los vuelvo a cerrar, pero me tomé así el espíritu. Y bueno, el hecho es que la confianza, vamos a decir, una de las ramitas de la fe, da seguridad. Repita conmigo, la confianza provee seguridad. Porque hay dudas, porque hay indecisiones, porque hay situaciones, porque hay muchas preguntas, porque hay algo que no le da ese complemento a su vida, que siempre se está quejando hacia otros, hacia usted mismo, porque siempre tiene que haber ese sinsabor. Perdón cuando no explique bien, ese sentirse mal, no completo, completa, es porque está faltando una seguridad, una confianza más fuerte, más total. Amén. Cuando Moisés está viendo la zarza, que no se consume el fuego que nos apaga. Iré y veré esta grande visión. Se acerca. Y este mensaje lo hemos predicado no sé cuántas veces, ¿no? Pero vamos a tomar un primer punto. ¿Cómo poder entrar a la celebración de una Pascua? Entendiendo primero que el sacrificio es del Señor, que Él lo hizo por nosotros. Pero que de igual manera, ya hablando de Moisés, Él nos va a equipar, aleluya, para que enfrentemos lo que se tiene que enfrentar, a lo que se tiene que vivir. En el versículo 5 le dice: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Habla de humildad. Y este es un primer punto, el verso 6. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar al Eterno. Repita conmigo: este Dios es el Dios de los pactos. ¿Cuántos lo creen? Él no nos va a dejar, no nos va a enviar, no vamos a enfrentar, si no hay un pacto de seguridad, de confianza. Cuando hablamos de los patriarcas, su ministerio, los atributos, la enseñanza que tienen para nuestra vida y la aplicación que nosotros tenemos que recibir y ponerle en práctica. El Señor, repita conmigo, me da autoridad por medio de sus pactos. Amén. Abraham es el pacto que representa la fe, la confianza. Abraham, y en los mensajes, yo mismo, muchos predicadores decimos la obediencia, la fidelidad, el amor. Quien no sabía dónde iba, está dejando costumbre, alimento, clima, todo eso, ¿no? Pero independientemente de, él se mueve porque oye la voz del Eterno.
Moisés, Moisés, Moisés. Y dice que Moisés dijo, heme aquí, Anoni en hebreo es, estoy contigo y no volteo atrás. Ese es de Moisés. Cuando le llama a Abraham, ni siquiera dijo, Anoni, heme aquí. Simplemente escuchó la voz del Eterno y como un eco permanente, y el eco está hacia allá, y entonces yo camino hacia el eco de la voz y camino y sigo caminando y voy a seguir caminando, porque quien escucha por primera vez la voz del Eterno y no se desconecta, siempre la va a escuchar y siempre el Señor lo va a mover, porque va a tener una vida que Él pacta con nosotros en fe para darnos seguridad, para darnos confianza y para que entendamos que cuando Él nos llama, Él nos lleva a donde quiera a enfrentar lo que sea, y por delante la garantía de que vamos a ser más que bendecidos. Amén. Aleluya. Y decía más que bendecidos, ¿por qué? Moisés conocía lo de las estrellas. Por eso lo sacó y le dijo, mira la noche, ve las estrellas, así será tu descendencia. Ahí le estaba revelando, también vas a ir a una tierra donde será como el polvo de la tierra, tu descendencia. Será como el polvo de la arena. Cuando el Señor habla y nosotros logramos conectarnos con esa voz y la vamos a seguir escuchando, Él nos va a estar revelando también muchas cosas. Muchas cosas. Cuesta mucho trabajo, obvio, hay trabajo, hay familia, hay economía que tiene que tener para X. Hay de todo un poco, ¿no? Y la voz del mundo, de las inquietudes, de las diversiones, las voces negativas que escuchamos, las voces que nos envuelven, que nos ponen a tal vez a dudar y por ahí. Pero lea la Biblia, por favor, ahí en casa a solas. Lea una parte, yo no sé cuál le va a indicar el Eterno. Léala 3 veces, tal vez es un versículo o un capítulo, y cierre sus ojos. Dejemos de ver el mundo material, el mundo carne. Y como nuestra alma y espíritu acaban de leer, y ojos son ventanas del alma, del espíritu, estamos listos para escuchar la voz del Eterno. Cuando decimos amén. Una de las maneras, otra ha sido así. Yo acudí a algunas iglesitas chiquitas, no me gustaban las grandes, y siempre me sentaba hasta atrás. Y cuando decía el pastor, alguien quiere recibir al Señor como el Salvador de su vida y todo, yo agachaba la cabeza y decía, tengo que dejar el lejaim, el fútbol, tengo que dejar los amigos, después, Señor. Y no sé cuántas veces sentía que mi corazón ardía. No sé cuántas veces el Espíritu Santo me levantaba y el diablo me sentaba. Y no sé cuántas veces sentía eso que ya no soportaba y que quería decir yo, y no, y me quedaba ahí. Yo creo que por eso hasta me puse un endemoniado para decir, no que no. Y tuve que entrarle así, ¿verdad? Ya en su fidelidad. Y es como entendí la voz. ¿Cuántas veces le he hablado al Señor, hermano? Él es un Dios de pactos. La manera en que nos ha llamado, la forma en que usted alguna vez, no sé,
aquí en un cassette, en un canto, en un niño, algo que leyó en la Biblia, algo que leyó en un libro, en un testimonio, ha escuchado. Yo solo sé que nunca es tarde. Los llamamientos son diferentes, bien diferentes. Por esto es precioso. Por oír la voz. En este Dios de los pactos está Isaac. Es increíble que cuando van a sacrificar al animalito, Isaac va cargando la leña y dice, ¿y el animal? Y el padre Abraham le contesta a Isaac, Dios proveerá. Pero antes, dice Abraham, iremos al holocausto, al sacrificio, a la ofrenda, a adorar, adoraremos y regresaremos. Tenían la seguridad que iban a regresar. Repita conmigo, adoración. También es sacrificio. Aquí el pacto en Isaac para Isaac y para nosotros es sacrificio. Nada llega gratis, ¿eh? Hay que darle duro el que tiene una profesión y estudió. Hay que trabajarle duro el que tiene un trabajo de mucho físico, ¿no? Sea la profesión que sea media, alta, no sé. El estudio que se logra, el trabajo que se tiene y la superación, el progreso. No se puede parar, es un sacrificio, es un esfuerzo. Isaac estaba dispuesto al sacrificio. Cuando el padre Abraham lo empieza a amarrar, porque fue atado ahí hasta arriba del holocausto, cuenta como el atril, y los amarraba, lo amarró. Ahí entendió Isaac que él estaba para ser sacrificado. Entonces, en esos libros que hablamos menciona de que ya estaba Ismael, el primer hijo de Abraham, con Agar. De ahí viene el pueblo árabe. Y ese Ismael aventaba a Isaac, que era mucho más menor. Lo repudiaba después. Aquí la historia se mueve un poco a la luz de la Biblia, ¿no? Pero entonces Isaac dice, yo tengo que hacer un sacrificio muy grande, muy fuerte, para tener más reconocimiento que el primogénito Ismael. Que Ismael le decía, yo soy el primogénito de papá. Entonces Isaac dice, estoy dispuesto al sacrificio. Sabe que había tribus nómadas, sirios, fenicios, donde vivía Abraham y sacrificaban niños. Cuando él cruza el río Éufrates, era como la tierra prohibida. Y cuando él cruza y no regresa, la palabra cruzado significa hebreo, lo dice el libro de los Hechos. De ahí nace la palabra hebreo, la raza hebrea. Entonces cuando cruza, otros de diferentes tribus se animan y cruzan, son los cruzados, los hebreos, pero todavía sacrificaban niños. Y cuando él sube y él baja y les dice, Dios dio un nuevo sacrificio y ya no hay que sacrificar hijos. Retomando entonces, cuando está atado Isaac y va a ser sacrificado por Abraham, se oye la voz de un ángel y le dice, no. ¿Hasta dónde llegaba la fe de Abraham? Más bien la fidelidad, que él dice, esta no es la voz del Eterno. Yo no necesito escuchar la voz de Dios.
y no obedece y se aferraba a inmolarles en el cuello. A ese grado identificaba la voz del Eterno. Esa no es la voz. Y estaba dispuesto a enterrarle la daga, ¿verdad? A este Isaac. A mí me impacta porque Isaac estaba saboreándose su sacrificio. Entonces narra ahí de que el Eterno está viendo la escena y suelta una lágrima desde ese lugar tan alto, y cae la lágrima y pega en el brazo, mano de Abraham, y lo paraliza. Y le dice: Dios ha provisto. Y estaba un carnero, o sea, un cordero adulto, trabado en las ramas de una zarza, como en el llamamiento de Moisés, que le habló por medio de la zarza. La zarza es una planta que también tiene espinas, sacrificio. Uno que llevará espinas es el que ha de ser el sacrificado por todo el pueblo. Él es el que tiene la primogenitura verdadera. Y un cuerno representaba al Mesías sufriente, y el otro, en su segunda venida, al Mesías triunfante. Amén. Y en la aplicación a nuestra vida, en el pacto que Él hace por nosotros, es que Él es el sacrificado, pero que todo lo que nosotros podamos o tratemos implica un sacrificio de adoración. Un sacrificio significa cansancio, un sacrificio significa tengo que ir y he trabajado toda la semana en la reunión. Un sacrificio significa no puedo más, pero tengo que lograrlo. Un sacrificio significa voy a dar más allá de mis fuerzas. Un sacrificio significa tengo que perdonar aunque me está costando trabajo. Un sacrificio significa tengo que ayudar al prójimo aun cuando me está haciendo falta. Un sacrificio significa muchísimas maneras y formas, pero es muy diferente cuando alguien está dispuesto a sacrificar su vida por el Eterno. Amén. La voz, el pacto del sacrificio. Y 3, Jacob, tremendo Jacob, un arrebatador de bendiciones. Desde el vientre estaba luchando por la primogenitura. Después lo logra ahí con Esaú, cuando le ofrece el plato de lentejas, y aquel que no valoraba. Ahí hay toda una historia desde el vientre que están luchando, y que Jacob era el primogénito y Esaú se adelanta y le roba la primogenitura, y ya cuando nacen pues ya Jacob la recupera. La narración normal es que se la quita, pero de alguna manera se la arrebata. Y es un arrebatador el suegro Labán, y cuando se despide de él se lleva ganado, se lleva riquezas y por ahí, ¿no? Y cuando está luchando contra el ser que le impide cruzar el valle para conformar el pueblo de Israel en base a los hijos, esposas que tenía, y establecer la nación santa ya como un pueblo bien establecido y bien formado por 12 tribus, él logra la bendición en base a la herencia del pacto, de la confianza, la fe que le heredó el padre a Abraham, y en base a la adoración y al sacrificio que le heredó el padre Isaac, y eso lo mueve a ser un arrebatador de bendiciones. Y a nosotros nos va a mover a ser arrebatadores de bendiciones cuando seguimos la voz del Eterno y cuando entregamos nuestra vida en lo más posible en sacrificio para su
su gloria. Entonces prepárese, porque vendrán las grandes bendiciones y el ángel no podrá impedir que cruce el valle y logre la bendición adecuada. Amén. Aleluya. El segundo punto para Moisés, en Éxodo 4, el versículo 10 dice: Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, se cree que era tal vez tartamudo, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Sabes quién hizo al ciego? ¿Quién le dio la boca al hombre? Le contesta el Señor. 12, yo estaré con tu boca, te enseñaré lo que hayas de hablar. Dice, no, Señor, mejor envía a otro. Entonces se molesta el Eterno, verso 14. Dice, mira, voy a mandar a Aarón, él es levita, él habla bien. O sea, entendemos conforme que él iba a decir a Aarón y Aarón le iba a decir al pueblo. Dios a Moisés, Moisés a Aarón y Aarón al pueblo. 15, tú hablarás a él, o sea, a Moisés, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será en ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. En Éxodo 3:13 dice, y dijo Moisés al Eterno, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Elohim, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió el Eterno a Moisés, yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén. El 15 dice, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Esta es la primera vez que el nombre es revelado y es a Moisés. Anteriormente solo se reveló como el Shaddai, el Todopoderoso. No sé hablar, soy torpe. Ahí está Aarón, él va a hablar por ti. Pero también le está poniendo en su boca el nombre revelado, yo soy el que soy. O sea, la comita de arriba, Yud, Hei, Bab, Hei. Esas es las 4 letras. Eye, hacer, eye es yo soy el que soy. En la traducción más apropiada es yo seré el que seré, pasado, presente y futuro en un mismo tiempo infinito. A mí me gusta decir alfa y omega, o en hebreo alef y tav, principio y fin, antes del principio y después del fin. Amén. Autoridad por los pactos. 2, autoridad por su nombre en nuestro hablar. No sé hablar, soy torpe. No digas soy un torpe, porque yo pondré mis palabras en tu boca. Y ya le había revelado el nombre. Cuando se nos revela un nombre, ¿para qué es? Hace 2 semanas creo daba un ejemplo, ¿no? Que muy seguido tocan. ¿Quién? Yo. ¿Quién yo? Yo. Su nombre, yo. Hermano, yo, pásele. Es increíble. Su nombre, yo. Cuando se da un nombre, ¿para qué es? Para mencionarlo. Tú te llamas Hugo.
Ah, qué bonito nombre. Tocayo, ¿no? Somos tocayos. Psst, venga. Sí sé que se llama Hugo, ¿verdad? Hermano Hugo. A ver si alguien la pesca. Una cosa es yo pongo mis palabras en tu boca y otra es yo pongo mi nombre en tu boca. Dice la Escritura que la pone en el corazón y que lo que se cree en el corazón se confiesa ¿con qué? Con la boca. ¿Cuántas veces hablamos con las palabras de Él? Porque podemos hablar de todo. De todo podemos hablar y de todo hablamos. ¿Por cuántas palabras hablamos de las palabras que Él pone en nuestra boca? ¿Y cuántas veces mencionamos su santo y bendito nombre como Yahshua o como Yahweh? Y con todo respeto, si usted siente Jehová, bueno, Dios conoce su corazón. Si todavía no tiene la enseñanza, Jesucristo, Dios le va a respaldar si todavía no tiene la enseñanza. Porque va con fe, con amor en lo que usted conoce. ¿Por cuántas veces lo mencionamos? Cuando aprendemos a depender de Él, el Dios de los pactos, de que escucho su voz, de que estoy dispuesto al sacrificio, de que sé que hay bendiciones para mi vida, voy a hablar de Él, voy a hablar con Él, voy a hablar para Él, voy a hablar por Él, para Él, en Él muevo, en Él vivo, en Él existo, en Él camino, aleluya. Tengo que hablar de Él. Él ha puesto sus palabras en mi boca con cantos, con la lectura. Porque las palabras de ayúdame, Dios mío, haz algo, ya no puedo. Esas son palabras de lastimería. Palabras, como dicen por ahí, que son ya coletazos de angustia, de desesperación. Deben existir palabras de adoración, palabras de agradecimiento, palabras de amor, palabras que exalten la grandeza de su nombre, de su presencia, palabras que salgan de nuestra alma, decía yo, de un quebrantamiento, de romper ese vaso de alabastro que está durísimo. Pero podemos estar hablando palabras de enojo, de contienda, palabras negativas de oscuridad, de pleitos y qué sé yo, de tantas cosas que hablamos que no edifica. Y la palabra que Él pone y no la hablamos está escondida, está guardada. Hay mucha gente que clama por escuchar de Él, por conocer la verdad, que está perdida, que se está muriendo. Hay mucha gente, ¿verdad? Tal vez por eso las pruebas. Los demonios, dice la Biblia, creen en su nombre y tiemblan. En su nombre será predicado el Evangelio. En su nombre serán liberados. En su nombre serán sanados. En su nombre serán fortalecidos. Serán animados. Serán levantados. Amén. Solo en el desierto tal vez podamos entenderlo. Yo fui a predicar al desierto entre Tijuana y San Diego, un lugar que le llaman el Ranchito, de esos lugares de rehabilitación de adicciones. Entonces, ahí no los dejan salir hasta un año. Llega uno a esa parte de Tijuana como cerro y baja uno hacia abajo. Dificilísimo, piedras picudas por todos lados.
hierba seca, todo feo, hasta llegar mero abajo, como quien dice pared, y sube así como una ladera como de piedra, y al otro lado está el mar, y la piedra igual de ese lado todo picudo, el mar revienta, es imposible escaparse. Ahí los que salen de la cárcel de San Diego, centroamericanos, mexicanos, los mandan para Tijuana, y ese es un lugar de predicación, pero no es para personas con adicciones, sino todos los que salgan, criminales, de todo, ¿no? No hablando feo de ellos, necesitan al Señor. Pero es un lugar tremendo. Me dijo, ¿vas a predicar? Le digo, sí. Cuando llegamos ahí, había un riachuelo. Y estando ahí predicando, cayó un aguacero. Fuertísimo el aguacero. Y se inundó. Y ya no podíamos salir. Ahí no hay luz. Se deslavó por la parte de Tijuana. Tardé 1.5 meses en salir. Yo traía un celular chiquito de esos al inicio, chafita, ¿verdad? Todavía no como ahora, que WhatsApp y que Twitter y todo eso, no, de esos normalitos. El 1.5 meses, no habiendo luz ahí, no se bajó la batería. Tuve comunicación. Y dile a la iglesia o díganle hablar con las secretarias que no puedo salir y no puedo salir. Usted sabe que el alimento que se recibe en esos lugares es de cómetelo, porque ya tiene 2 semanas que caducó. Los hermanos que custodios ya grandes, ya imagínense, para mí eran viejitos. Hablando de ese tiempo, hace como 15 años. Se picaban, se peleaban horrible. Había muchos maratruchas, salvatruchas de los centroamericanos, su rayita por cada muerto, comiendo tarántulas, iguanas, víbora, ardilla, conejo, lo que encontraban. Yo llegué de normal, pantalón, chamarra, y ya cuando pudieron ir por mí, que ya podían llegar los carros, estaba yo de chanclas de baño, unas bermudas y una playera, porque ahí era de tranzas, cambias, no baño, hice un desierto por ahí, un espacio era el baño, a las vivas, porque llegaban los perros salvajes, tipo coyotes le llaman perro salvaje, nada más esperando a que, con todo respeto, uno se levantara y iban y se comían el excremento. El agua llena de larvas, con esa agua se baña para tomar, y es una cosa tremenda, ¿no? Tremenda. Yo dormí en un como sofá cama todo chueco, roto, pasaban las ratas por encima de noche. Repito, no había luz. Un pedazo de jabón, lo que hay que estar transando, buscando. Y Señor, llévate las ratas. Y mandó un búho. Y se paraba en el techo. Búho, búho. Y los búhos comen ratas. Y se acabaron las ratas. Pero luego no dejaba dormir el búho. Búho. Señor, llévate el búho. De repente se oía murciélagos de noche. ¿Han oído los murciélagos en, no sé, parvada o cómo le llamen? Y uno acá, pues, de ciudad, me van a chupar, ¿no? Pero luego de día venían los enjambres de abejas y también hacen un sonido y veíamos la nube. Los 3 que estábamos ahí, pues y luego estábamos comiendo lo que había, lo que de alguna manera negociábamos. Ya no había comida. Repito, se comían tarántulas, todo eso. El Señor fue tan grande que nos mandó un perro. Y increíble, yo me sentía Adán hablando con los animales.
tráeme un conejo. Y se iba y traía un conejo. Y comíamos el conejo. Ya el otro sabía quitarle piel y bueno, no sé ni cómo lo comíamos conejo. Y a transar con ellos por un pedazo de jabón. Es increíble, ahí era otro mundo, ¿no? Y el milagro del celular. Cuando yo llego y predico y todo, pues sí me callaron y cállate. Y por ahí me defendieron otros, unos pedían que les predicara, otros no. Pero siempre pasaba uno y me decía, te voy a matar. Y así me decía, te voy a matar. Le digo, pero me daba miedo. Entonces, todos son matones. Y pasaba y te voy a matar. Y pasaba y te voy a matar. No, ya se me salió lo carnal, lo Hugo de antes. Dije, no, ya, a ver cómo nos va. Y pedí los guantes, que había guantes, pero eran de adorno, terminaban mordiéndose, pateándose y todo, y los guantes todos rotos. Y le digo, pues ya, me pongo los guantes contigo, pero yo dije, ahí no servía, era patadas. Yo era bueno para patear, ¿no? Pero bueno, ni me acordaba, ya era bien sano. Ya le estaba yo midiendo por ahí. Y Brinco nos dice, no, yo voy por el lugar del santo. Así me decían, el santo. Por lo que predicaba, no por santo ni nada, pero bueno. Y total, me hizo el quite, como quien dice. Y después dijo, no, yo, el santo es mi cuate y yo brinco por él. Ya tenía como 4 valedores, ¿no? Que iban a tomar mi lugar. Y finalmente este cuate dijo, no, pues ya, hablando con ellos, ahí muere, ¿no? Tienes mucha protección, todo eso. Estoy platicando algunas anécdotas, ¿sí? Y cuando llegaban las abejas, es terrible porque pues, el día que pasaban, se acercaban, pero el día que nos rodearon era porque había ahí algo de mantequilla con azúcar, algo así, y se van sobre eso, ¿no? Pero no se puede uno mover, hermano. Por no sé si un enjambre es una nubesota, y se paran y todo, y por aquí, por allá, y todo eso. Esto lo comento porque yo salí en las noches y lloraba. Le decía, ¿por qué, Dios mío? Dame una revelación. Dame una revelación. Ayúdame. Yo salía tratando de encontrar algún demonio, ¿no? Si me trajiste esto, pues que se presente ya. Me peleo con él, ¿no? Y fue una experiencia. De ahí iban a hacer un libro por todo lo que se vivió. Yo estoy diciendo cosas en corto. Y andaba yo más cuidándome, porque en cualquier momento entraban, golpeaban, robaban, lo llevaban heridos, todos picados. Órale, que sane. No, pues el borbollón de sangre. 2 que 3 murieron en mes y medio. Los enterraron y todo. No había ley, no había nada. Y Dios me dijo, Abraham. De ahí nació, que siempre lo menciono, escucha su voz. Aleluya. Yo te traje a predicar y te estás cuidando más que predicar. Ahora otro día le empecé a predicar a todos, Me le encontraba uno, me encontraba una bolita, y a todos. Y les hablaba del Señor, a todos. Faltaban todavía como 15 días cuando yo empiezo a hacer eso. Cuando llegaban por mí, ya lloraban. A veces que equivocamos el cómo hablar. A veces que equivocamos y no entendemos el por qué el Señor nos manda a tal lugar o permite tal situación. Y empecé a hablar. Y Él ponía las palabras en mi boca.
Y no eran palabras teológicas o bíblicas, era de ¿qué onda? Ahí te va mi rollo. Te suelto el verbo de mi maestro como ellos. Y me entendían. Muchos lloraron aceptando al Señor. Aleluya. Bauticé todavía 3 o 4 en el chorrito ahí como lodo. Así quisieron. El chorrito que había ahí porque abajo estaba inundado. Y cuando nosotros hablamos de Él, empieza algo en nuestra boca. Se acaba la maldición, las quejas, los quejumbres, los porqués, las dudas. Cuando dejamos de hablar nosotros, empieza a hablar Él. ¿Cuántos creen que Él pueda poner sus palabras en nuestra boca? Cuando empezamos a hablar más de Él que de mí. Yo lo hice, yo oré, yo lo logré, yo alcancé mi profesión, yo realicé la venta, por mí la compañía está mejor. Tú estás así, mujer, porque yo te he educado. Tú eres un barbaján, si no es por mi capacidad como tu esposa, no haría nada. Hijos, eres un inútil, un don nadie, no sirves para nada. Porque cuando hablamos, y en el nombre del Señor Yeshua, vas a ser vencedor, hijo. Aleluya. En el nombre del Señor Yeshua, vas a cambiar, mujer. Vas a cambiar, hombre. Cuando hablamos y buscamos hablar con las palabras de Él, entonces el mal se debilita, nuestro mal humano se debilita. Aleluya. Y el Señor manda a Moisés en esa misión tan difícil. Y él no sabía, era torpe para hablar. Es como Jeremías le dijo, soy un niño y no sé hablar. El Señor se molesta y dice, no digas soy un niño, porque dirás todo lo que yo te diga, mis palabras pondré en tu boca. Y también se lo dijo a Jeremías y se lo dijo a Moisés. Y cuando habla en el Evangelio, cuando vengan los tiempos finales, dice que nadie podrá tocar uno de nuestros cabellos, escúchelo, ni los terremotos. Y dice que la hoja del árbol no se mueve si no es la voluntad del Eterno. Y dice, no temas hablar en mi nombre, porque yo pondré mis palabras en tu boca. Amén. Aleluya. Y un tercer punto, mire qué tremendo. Éxodo 7, del 8 al 13. ¿Cómo Moisés iba a sacar al pueblo y celebrar una Pascua que ni conocía todavía? El 7, del 8 al 13 dice, habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciendo, mira, Faraón te va a pedir un milagro. Tienes una vara, échala delante de Faraón y se va a hacer culebra. Entonces lo hacen, echa la vara delante de Faraón, de sus siervos, y se hace culebra. Verso 11. Pero Faraón llamó a los hechiceros, y también los hechiceros con sus encantamientos. Cada uno echó su vara, dice el 12. Se hacen serpientes también. Y la vara de Moisés que se hizo culebra devoró la de ellos. Eso significa que Yeshua con su muerte le quita el poder al espíritu de muerte porque Él resucitó. Amén. Pero no queda ahí, le está dando poder, autoridad por los pactos, autoridad en su hablar, en nuestro hablar y mencionar su nombre, y autoridad en su poder. Éxodo 7:15. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río y ponte en la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile, deja salir a mi pueblo para que me sirva. Y 17, que yo vengo del Eterno, voy a golpear con mi vara y entonces el agua se convertirá en sangre, el agua del río Nilo. Poder contra las serpientes, poder para manifestar el inicio de las plagas. Éxodo 14, 16 al 21 está hablando en cómo abre el mar. Y dice la escritura,
alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Amén. Entonces, he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios y los van a seguir. Pero el poder del Eterno ya iba con Moisés e iba con el pueblo a abrir el mar por medio de la vara. Y alza tu vara, dice, y divide el mar. Verso 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo que el mar se retirara por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron, dice, divididas. En el 14, en el verso 26, dice, y dijo el Señor a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre sus caballerías. Y ahí narra del 26 al 30, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón, dice el 28. El 29, fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda, y así salvó el Eterno a Israel. Contra las serpientes, contra las plagas usó la vara, para abrir el mar usó la vara el poder, para cerrar el mar usó la vara el poder. Aleluya. Y cuando ya llega la bendición y cuando ya están en la nueva tierra, se encuentran a un ejército de un hombre terrible llamado Amalek, y dice en el capítulo 17, en el verso 9, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mis manos. Contra las serpientes, contra las plagas, para abrir el mar a la bendición y cerrarlo. Y cuando se enfrenta el enemigo, sigue la vara en su mano, sigue el poder. Decíamos en la mañana, el Señor abrió el mar, ya lo cruzamos, ya lo cerró, ya no regrese al mar. Amén. Y decía de broma, nos echamos un clavadito, no, ya está cerrado. ¿Cuánto decimos amén? Ya está cerrado, ya está la nueva vida. Pero van a seguir los adversarios y los enemigos, se van a oponer, pero usted tiene todavía la vara. Ya venció a la serpiente. ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. Ya logró vencer a las plagas que había en vuestra vida, en mi vida. ¿Cuántos decimos amén? Ya se abrió el mar, ya caminamos, ya lo cruzamos, ya lo cerró. ¿Cuántos decimos amén? Y todo enemigo que se levante en nuestra contra va a ser derrotado. Dice la palabra que vamos a derrumbar fortalezas, argumentos, y que hay una puerta abierta grande. Dice, y muchos son los adversarios, pero tenemos la vara de poder del Dios de los pactos en una vida de sacrificios. ¿Cuántos decimos amén? Den el aplauso al Eterno, póngase en pie. Aleluya. Es grande, Señor, maravilloso. Repita conmigo con fe. Padre, gracias, porque nos dan la victoria, nos dan la bendición. Ayúdanos, Señor, a depender de tus pactos, de un sacrificio, de adoración, de entrega de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a usar tu poder, la vara que ha de ayudarnos a enfrentar la misión que pongas en nuestras vidas. Gracias, porque hemos cruzado el mar
y tú lo has cerrado. Bendito seas en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Aleluya. Denles ofrenda de aplauso al Eterno. Gloria a su nombre. Amén. Bendito eres, Señor.